Hola amigos y amigas de este canal. Aquí en este canal comentamos cómo encontrar la paz y vivir relajado. Bueno, para encontrar la paz toca primero buscar a Cristo. ¿Y cómo nosotros o en dónde nosotros buscamos a Cristo? A Cristo lo encontramos nosotros en las Escrituras. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras, no tanto de leerlas, sino de estudiarlas, porque nosotros muchas veces podemos leer una página entera, un versículo, un capítulo entero, incluso la Biblia completa, pero si no la escudriñamos, si no la analizamos, si no miramos qué es lo que ella nos quiere decir a cada uno de nosotros, pues no estamos haciendo mucho. Eso es como un alimento se consume bocado por bocado. Entonces hoy vamos a analizar un poquitico el evangelio de hoy, el fragmento, la frase de hoy, que viene de Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ahí ya hay una frase muy importante que nos está diciendo mucho. Entonces, analizando frase por frase, decimos, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, y hoy el Señor nos sigue diciendo a nosotros, nos sigue hablando a nosotros, como dije anteriormente, a través de las Escrituras, a través de un amigo, a través de un conocido, a través de un familiar. Ahí el Señor nos está hablando a nosotros, cuando obviamente aquel familiar, aquel amigo, aquel conocido nos está invitando a actuar bien, a hacer las cosas bien, nos está resaltando lo que nosotros podamos estar haciendo mal. Entonces el Señor no solamente en aquel tiempo, sino hoy nos sigue hablando a nosotros. Sigue diciendo el Evangelio, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Oiga, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Si ponemos cuidado, se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, aceptar los mandamientos de Dios. Y segundo, cumplirlos. Esa es la parte más difícil, ¿no? La de cumplir los mandamientos de Dios. Uno a veces dice que ama a Dios, pero realmente lo está amando. De pronto lo busca o busca los milagros de Dios, pero no lo está amando a Él realmente, sino que está amando es los milagros que Él hace o las promesas que Él nos hace a nosotros, pero no a Dios, no a Jesús, según esta condición. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Nosotros realmente nos estamos esforzando por cumplir los mandamientos de Dios, o simplemente sabemos que existen, pero como que poco nos interesa. Incluso ni siquiera sabemos los mandamientos de Dios, uno que otro mandamiento de Dios. No los estudiamos y no nos estamos esforzando para cumplir los mandamientos de Dios, para buscar hacer la voluntad de Dios. Al que me ama a mí, sigue diciendo el Evangelio, al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. El que me ama a mí. Vea. Entonces ya traduciendo y entendiendo qué es amar a Jesús. Es decir, el que me ama a mí, el que cumple mis mandamientos, ese lo amará mi Padre. El que cumple los mandamientos, ese lo amará mi Padre. Y yo moraré en él y haré en él cosas grandes. Muchas veces vemos los milagros que hacen los santos. ¿Pero por qué?
porque están cumpliendo esta condición que Dios nos está dando, que Jesús nos está mostrando, cumplir los mandamientos. No solamente esforzarse, claro que todo comienza en el esfuerzo, pero de ahí, después del esfuerzo, viene la insistencia en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, esforzarnos por agradarle a Él con nuestros actos, con nuestro comportamiento, para que Dios actúe a través de nosotros. Por eso es que dice en algún otro aparte que la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Convirtámonos nosotros en esos trabajadores del Señor, porque todo esto es un trabajo. Cumplir la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos, esforzarnos por agradarle a Él, es un trabajo. Esforcémonos, tratemos de agradarle en todo lo que nosotros hagamos, incluso desde el mismo pensamiento. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Simplemente pensamos en nosotros mismos o estamos pensando también en el otro, en el necesitado, en el pobre, en el que necesita una orientación, en el que necesita una guía? Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, el que lo iba a entregar, sino el otro: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Vea esa pregunta. De pronto nosotros muchas veces nos estamos haciendo también esa pregunta: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? O también preguntamos a veces: ¿por qué escogió a aquella persona? O ¿por qué escogió a la otra? Entonces siempre surge como esa duda, como esa inquietud, como que nosotros no actuamos como con la humildad de la Santísima Virgen María, que ella no entendió al ángel, sin embargo le dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa debería ser nuestra respuesta permanentemente: hágase en mí, Señor, según tu palabra, yo voy a obedecerte. Muchas veces nos suceden durante el día una serie de cosas o acontecimientos que nos disgustan o que nos molestan, y no aceptamos eso que nos está sucediendo, o eso que nos pasa, o eso que nos ocurre, sino que nos impacientamos porque queremos que las cosas sucedan según nuestro proyecto, según nuestros planes, según lo que teníamos pensado. Y debemos es contestar como contestó María: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo seguiré trabajando, yo seguiré teniendo los proyectos, los sueños, las ilusiones, pero que se haga, Señor, tu voluntad. Tú eres el que abre el camino que debo seguir, y aceptar verdaderamente esa voluntad. Sigue diciendo el Evangelio. Le respondió Jesús a la pregunta que hizo Judas: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Vea que el Señor sigue insistiendo ante esta pregunta que hizo Judas: ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Entonces el Señor le está contestando: el que me ama, es decir, eso es para todo el mundo. Él está lanzando una palabra, está lanzando una promesa: el que me ama y cumple los mandamientos. Obviamente que ahí ya habíamos explicado antes con la frase del Señor: el que me ama cumplirá mis mandamientos. Es decir, el que intenta cumplir los mandamientos del Señor, el que se esfuerza por agradarle, el Señor entra en esa persona, entraría en nosotros y hace en nosotros su morada. Es decir, si en nosotros mora permanentemente el Espíritu de Dios, es ahí donde nosotros encontramos esa paz, ese gozo, esa tranquilidad. El que no me ama, sigue diciendo el Evangelio, el que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía,
sino el Padre que me envió. ¿Se da cuenta? El que no me ama no cumplirá mis mandamientos. O la invertiría yo, el que no está cumpliendo los mandamientos, pues no está amando al Señor, por más que diga que lo ama. Eso es una mentira, porque su testimonio está diciendo lo contrario. La palabra que están oyendo no es mía, sino el Padre que me envió. Es decir, el mismo Jesús no se atribuye lo que le está diciendo, sino que es algo que el Señor le envió, le mandó que nos dijera. Y nosotros sí creemos en lo que Él nos está diciendo, entonces nos esforzaremos en cumplir los consejos o en seguir los consejos que Él nos está dando a nosotros para continuar con esa santidad del Señor. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, dice el Evangelio. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Entonces ahí el Señor nos está diciendo que después nos enviará un Paráclito, el Espíritu Santo, el que nos aclarará las cosas. Muchas veces uno hace las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero nosotros no la entendemos. Pero igual, sin entenderla, nosotros debemos seguir esa palabra, seguir esos consejos, seguir sus mandatos. Aunque no los entendamos, nos cuesta a veces trabajo. ¿Por qué el Señor nos pide esto o por qué nos pide lo otro? Pero no debemos cuestionarnos, sino más bien ser obedientes, que después el Espíritu Santo en cualquier momento, cuando veamos los resultados, diremos, por esto era que el Señor me estaba pidiendo que hiciera esto o que hiciera aquello, o que siguiera este camino o que siguiera el otro camino. El Espíritu Santo ya es el que nos explicará por qué todo aquello. Sigamos estudiando.